¿qué agua le estamos dando a Dios? Y cuando tú escuchas este título, yo te hago la pregunta y nos hacemos las preguntas todos. Nos preguntamos, ¿qué agua le estamos dando a Dios? Y la pregunta es, ¿acaso le damos agua a Dios? ¿Cómo así? Sé que cuando tú escuchas esto, te quedas pensando como que, ¿yo qué le tengo que dar a Dios? O ¿cómo así que yo le doy agua a Dios? O mejor dicho, ¿cómo así que Dios necesita mi agua? ¿Cómo así que Dios necesita que yo le dé agua? ¿O qué agua tengo yo para darle? Quizás allá donde tú estás no sabías que tú tienes algo que Dios desea, que tú tienes algo que Dios espera. Mira, acompáñame al libro de Juan, el capítulo 4, versículo 7. Acompáñame rapidito. Capítulo 4, versículo 7 del libro de Juan. Vamos rapidito, para que la noche nos pueda alcanzar. Voy a repetirlo. Capítulo 4, versículo 7 del libro de Juan, ¿ok? Del Nuevo Testamento. Vamos rapidito. Juan 4, versículo 7. Dice así. Dice, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. ¿Escuchaste? Jesús le dijo, dame de beber. La pregunta es, ¿cómo es posible que a Jesús, un ser humano, le diera de beber en el aspecto que él estaba sugiriendo o pidiéndolo? Y mucho menos o mucho más una mujer de Samaria. Eso como que si en la actualidad tú le pidas a un indigente que está en la basura, dame algo de comer. Es parecido. Nadie va a ir a una basura donde está un indigente y le vas a decir al indigente, dame de comer, porque por supuesto ese indigente físicamente no tiene nada para ofrecerte. No tiene absolutamente nada que darte. Principalmente que él está buscando comida. Él está buscando saciarse él primero antes de ayudar a alguien más. Es una locura de que realmente nosotros podamos ir a un lugar donde hay un indigente y que tú le puedes decir, dame algo de comer. Es más, él te va a preguntar, ¿tú estás loco o tú estás loca? La que me tiene que dar de comer eres tú. Si yo no, es más, yo ni siquiera hoy he comido. Estoy aquí en este basurero porque estoy buscando qué comer. Lo mismo estaba pasando en ese escenario, estaba pasando en ese momento. Y vamos a leerlo de nuevo, dice Juan capítulo 4, versículo 7, dice así. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Esto tiene mucho que ver o está muy relacionado con la palabra adoración. Y yo estuve investigando qué era la palabra adoración y específicamente en la Biblia no existe una definición per se. No existe una definición que dice adorador es o adoración es esto, esto y esto. No existe. No es como que tú te metas en Google, tú te metas en internet y busques qué significa adoración. La Biblia no lo menciona específicamente, pero sí tiene muchas maneras de decirlo, sí tiene muchas claves, sí tiene muchos pasadizos o muchos versículos que nos dan una luz o que nos ayudan a entender qué es un adorador. Y mira, yo estuve investigando y dice así, dice que adorar a Dios es la actividad más noble, elevada e importante que el ser humano puede realizar. Fuimos creados para eso. Y cuando el hombre pecó, rompiendo así su relación con Dios, Él envió a su propio Hijo con el fin de redimirnos para que pudiéramos ser nuevamente verdaderos adoradores. O sea que la adoración es un estado tanto físico como espiritual, en la cual una persona nuevamente vuelve a colocarse. En otras palabras, quizás en un momento o antes que tú nacieras o desde antes que tú nacieras, tu propósito en esta tierra era ser adorador y tu propósito eterno también. Pero
por alguna razón en la tierra sucedieron tantas cosas que te alejaron de ese principio, que te alejaron de ese patrón, que te alejaron de esa función en la cual tú siempre ibas a estar impregnado. Y mira, vamos entonces a ver qué tiene que ver todo esto con el agua que le damos a Dios. ¿Qué tiene que ver la adoración con agua? Se escucha como loco. Apúntalo allí. ¿Qué tiene que ver mi adoración? Apunta. ¿Qué tiene que ver mi adoración con el agua que le doy a Dios? Vamos a leer para entender eso. Ese libro de Juan, desde el capítulo 4, pero desde el versículo 3, para que tengas una idea. Dice así, Juan capítulo 3, capítulo 4, Juan capítulo 4, versículo 3. Vamos a empezar a leerlo. Dice así: salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. ¿Ok? Dice, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, y era como la hora sexta. Para los judíos, la hora sexta viene siendo las 12 del mediodía de nuestro o del reloj que normalmente nosotros conocemos. O sea que en el momento en que Jesús se sentó en ese sitio, eran las 12 del mediodía. ¿Ok? Quiere decir que esto nos dice que quien llegó primero al lugar donde después se iba a encontrar con esa samaritana fue Jesús. El primero que llegó a ese escenario, o el primero que te busca, siempre es Jesús. Por eso es que él lo dijo, que el reino de los cielos se ha acercado. No es que tú lo hayas buscado él primero, sino que ya él te conocía, o mejor dicho, él te encontró a ti desde antes que tú nacieras. Siempre ha estado buscándote. Y fíjate, dice el 7, vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Fíjate, para que tú puedas tener claramente lo que estaba sucediendo en ese momento. En ese momento Jesús había llegado a esa ciudad que era Samaria. Estaba con sus discípulos, pero sus discípulos se habían ido a buscar alimento. Y mientras los discípulos se habían ido a buscar alimento, Jesús se quedó esperando, o Jesús se quedó descansando en un pozo. O mejor dicho, vamos a trasladarnos. Es como que si tú llegaras a un parque de una ciudad, de un pueblo, y tú llegas con tu gente, con tu gavilla, y tu gente te dice, bueno, hey, vamos a ir a comprar aquí a la cafetería que está acá y regresamos, espéranos. Tú dale, yo me quedo aquí descansando. Algo parecido estaba sucediendo en ese momento. Cuando Jesús llega a esa ciudad, junto con sus discípulos, los discípulos se adelantaron, se apartaron, y Jesús se queda allí esperando. Pero Jesús no se quedó allí esperando, o mejor dicho, Jesús no se quedó atrás, simplemente porque Él quería. Jesús, que también era Dios, sabía lo que estaba sucediendo en ese momento, o sabía lo que iba a pasar o suceder. Lo mismo yo te digo a ti hoy. Nada de lo que sucede en tu vida es por casualidad, o nada de lo que sucede en tu vida es porque simplemente fue un hecho que está fuera de lo normal, o un hecho que bueno, pasó porque tenía que pasar. Créeme que no. De la misma manera como Jesús se quedó allí esperando a esa samaritana, sin siquiera haberla conocido antes, lo mismo hace con nosotros. Y fíjate, sigamos leyendo. Dice, vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Esa pregunta hizo que la mirada de esta mujer samaritana volteara y lo volteara a ver. ¿Sabes por qué? Porque esta mujer samaritana, ella no estaba paseando, ella no estaba jugando en medio de ese momento. Esta mujer samaritana, más adelante podemos ver que Jesús le dice que muchos esposos ha tenido. O sea que esta mujer samaritana
era como el actual nosotros conocemos, una mujer de compañía o mucho más allá. Era una mujer que no era digna ante la sociedad. Era una mujer que no era bien vista, mejor dicho, ante la sociedad. Era una mujer que la mayor cantidad de su tiempo se la pasaba en las noches, quizás en las tabernas de aquellos tiempos, quizás en los lugares ocultos, o se la pasaba en los lugares profundos donde cometían cosas que no eran bien vistas ante la sociedad, como nosotros conocemos en la actualidad. ¿Qué tipo de personas son aquellas? Y por eso ella salía a esa hora, para que las demás personas no la vieran, porque en aquellos tiempos la gente, o mejor dicho, las mujeres, eran las que salían en la mañanita o en la tarde a buscar agua a los pozos, porque al mediodía el sol estaba súper fuerte. Es como que si tú salieras a trotar o a hacer ejercicio en la calle mañana a las 12 del mediodía, nadie hace eso. Si tú ves, los niños salen al parque con sus mamás o con sus hermanos, salen al parque a jugar cuando ya está cayendo la tarde o en la mañana, porque al mediodía el sol está muy fuerte. Es cuando el sol está en la parte más alta o está en el centro, es cuando más fuerte le está pegando a la tierra. A esa hora salía esa mujer, y a esa hora salió esa mujer a buscar agua, porque no quería que más nadie la viera. No quería no quería pasar vergüenza, no quería pasar pena, no quería que la sociedad la mirara, o no quería que la sociedad la juzgara, o no quería que la sociedad empezara a señalarla. Quizás era una mujer que ya estaba sumergida en este aspecto, era una mujer sufrida por la sociedad. De la misma manera, hay muchas personas que en la actualidad se sienten así, muchas personas que en la actualidad quizás no están pasando por las mismas circunstancias de esta mujer, pero sí están pasando por una circunstancia de soledad, en la cual tú piensas de que la gente está contra ti, en la cual tú piensas que las personas te señalan, te miran, te juzgan, o más allá de eso, tú piensas que nadie te entiende, tú piensas que nadie te comprende, nadie te escucha. Quizás tú que estás viendo aquí ahorita mismo eres o te sientes así como esa mujer samaritana que tenía que salir a esa hora para que más nadie la viera. Esa mujer samaritana salía a esa hora porque a esa hora no había nadie en la calle. Todo el mundo estaba en sus casas. De hecho, si tú te vas a los países europeos en el presente, en la actualidad, a las 12 del mediodía las empresas cierran y no vuelven a trabajar de 3:30 a 4 de la tarde en adelante, porque a esa hora la gente va y toma su siesta. Es así. O sea, no es como acá en Latinoamérica, que es de raitru de 8 a 5. La cultura europea es otra, porque esa cultura europea viene desde esos tiempos. Entonces, en esos tiempos ya se veía que a esa hora la gente estaba en sus casas, muchas personas tomaban su siesta, porque el día para ellos empezaba muy temprano. Y esta mujer samaritana aprovechaba esa circunstancia para ir y sacar agua, para que nadie la viera. Y rapidito, buscaba rapidito su agua, llenaba su cubeta de agua y se iba para su casa. Es como ahorita en la actualidad, cuando te toca a ti salir en la calle por el tema de la cuarentena, solamente tienes 2 horas. Vas rapidito al súper, te montas en el transporte o en tu carro, vas a lo que vas, compras lo tuyo, regresas para tu casa, porque si no te agarra la policía. De la misma manera, esta mujer samaritana se sentía. Donde ella estuviera más tiempo afuera en la calle, era una circunstancia o era problema para ella. Porque si ella se pasaba del tiempo en el cual ella siempre estaba afuera, esto iba a provocar que la gente empezara a salir y que la vieran y que dijeran: pero eso no es la tipa que se pone en la esquina en la noche. Esa es, mírala, ve, no sé qué, y lo otro, y lo otro, y lo aquí allá. Por eso que ella aprovechaba a esa hora y iba a hacer lo que tenía que hacer. Pero qué locura, de repente un hombre le dice: dame de beber. Yo me imagino que cuando ella escuchó eso,
en medio de su afán, en medio de su situación o en medio de su preocupación, en medio de su aceleramiento, en medio de su vida cotidiana, de su vida normal, en medio de su aceleración de su vida, ella pudo pensar: ¿qué está pasando? Hoy es un día diferente. Un hombre me está hablando. Esto es algo loco. Esto es algo que no pasa normalmente. Esto es algo que no ocurre. Y cuando ella se vio en esa situación, ella volteó su mirada y mira lo que dice el versículo 8. Dice: pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer, como te mencioné. Y el versículo 9 dice: la mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí. Era una locura. Por eso que la mujer le dijo: ¿cómo tú me estás hablando a mí? Es como que si ahorita mismo, de la misma manera, tú vas donde un indigente y te sientas al lado de él a conversar. Quizás para él eso va a ser extraño, va a ser raro. Y quizás él te va a decir: ¿cómo una persona como tú, que huele bien, que está bien vestido, es más, te bajaste de ese carro, incluso estás aquí con tu familia, metiste a tu familia en este San Juan, ¿quién tú eres? Es lo que la mujer samaritana le estaba diciendo. ¿Y tú sabes por qué? Para ella era totalmente extraño que un judío se acercara a uno de ellos. Te voy a explicar. Cuando el reino de Israel, que es el reino del norte, fue assediado por los asirios le hicieron una maldad. Le hicieron una maldad. ¿Y sabes cuál fue la maldad? Una de las maneras de perjudicar al pueblo de Israel es que trajeron personas de un pueblo que tenían por nombre samaritanos, y lo mezclaron con las tribus de Israel. Y cuando esa mezcla se dio, cuando tuvieron hijos, cuando tuvieron descendencias, cuando nacieron niños, todo lo que nació a partir de allí, para el pueblo de Israel, o para el pueblo en general, tanto de Israel como de Judá, ya ellos no eran, digamos así, como puros, o ya ellos no eran hermanos suyos de verdad. Eso es como que de repente tú tengas un hermano por fuera, algo así, o tú tengas un hermano que no es de sangre, porque quizás es hijo de tu papá o hijo de tu mamá, pero el otro papá tuyo y la otra mamá tuya es papá de ese niño o de ese hermano tuyo. Por lo tanto, es como hermano a la mitad. De la misma manera veían la gente de Judá a esta tribu de Samaria, porque ya no eran judíos puros y ya no los catalogaban como hermanos suyos. Por eso es que la Biblia dice, o por eso es que la Biblia dice que primero conquista. Jesús se lo dijo cuando murió. Digo, cuando yo me vaya, quédense aquí hasta que venga el Espíritu Santo. Y después que venga el Espíritu Santo, vayan y prediquen esto en toda Jerusalén, Judea y ¿a dónde? En Samaria. ¿Por qué? Porque Jerusalén eran ellos se tienen que conquistar a ellos. Judea era la gente, su vecino, su gente, sus compadres, todo eso. Pero Samaria era la gente que no era bien vista, era la gente que fuchi, ¿me entiendes? Es como en la actualidad se le dice los racataca, o como por ejemplo la gente de bajo escrúpulo, algo así. Para la sociedad en general, estar con este tipo de gente mejor no. Por eso es que esta mujer le dice en el 9: ¿cómo tú, siendo judío? Es más, no solamente me estás hablando, sino que me pides de beber. Que yo soy una mujer samaritana, porque los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí. Eran mal vistos. Y mira lo que dice el 10.
Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. El 11. Y la mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes agua viva? Lo que pasa es que esta mujer no estaba entendiendo nada, estaba perdida. Esta mujer lo estaba viendo todo mecánico, lo estaba viendo todo rutinario, lo estaba viendo todo físico. O mejor dicho, como muchas veces nosotros simplemente cantamos o adoramos, o como muchas veces nosotros simplemente estamos aplaudiendo en medio de la iglesia, o cuando pones una alabanza en el carro, o cuando pones una alabanza en tu casa. Simplemente estás escuchando el ritmo, o estás escuchando la melodía, o estás también tarareando la letra, pero no sabes lo que en realidad detrás de eso está sucediendo. De la misma manera, esta mujer samaritana le está diciendo a él: pero ¿cómo tú me vas a dar agua? Si tú no tienes pozo, digo, si tú no tienes cubeta, ¿dónde está tu cubeta? Que no la veo. ¿Dónde está tu envase para recoger agua? Ella no estaba entendiendo absolutamente nada. Y el 12 dice: ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? La religión y la costumbre tenía a esta mujer atada a una rutina, a una repetición, a algo viejo, a algo añejo, a algo que no fructificaba. Porque bien lo dijo ella: mi gente siempre lo ha hecho así. Siempre lo han hecho así. Este pozo aquí existe desde el tiempo de Jacob. Y si calculamos cuál es el tiempo de Jacob, son más o menos 1500 años. O sea que esa fuente de agua, por debajo de ese pozo estaba corriendo agua desde hace 1500 años. Impactante. Y desde hace 1500 años, generaciones y generaciones habían tomado agua de ese pozo. Y así como esa mujer, ya estaban totalmente acostumbrados a la misma rutina, a la misma manera de coexistir, o a la misma manera de vivir, o a la misma manera, en otras palabras, de adorar a Dios. Porque muchas veces nosotros adoramos a Dios porque está bien, así me lo enseñaron. Pero justamente como Pablo lo dice: yo suelto lo que ya alcancé y me extiendo por lo que viene nuevo. Jesús se lo dijo a su mamá: viste, mamá, cuando iba caminando al monte Getsemaní con la cruz, Jesús le dijo a su madre: viste, mujer, yo hago todas las cosas nuevas. En otras palabras, cuando tú has visto que un Dios carga una cruz para ser crucificado? ¿Cuándo tú has visto eso, mujer, madre? De la misma manera, en ese momento Jesús le estaba diciendo a ella: ¿cuándo tú has visto que un judío, incluso un judío maestro, se te acerque a ti para pedirte agua? ¿Cuándo tú has visto eso? ¿O qué tú piensas cuando yo te pregunto el título: ¿qué agua le estamos dando a Dios? ¿Acaso el ser humano tiene una agua suficiente que alcance para saciar la sed de Dios? Y mire, si seguimos leyendo más abajo, dice el 13: y le respondió Jesús y le dijo, después que la mujer le dijo que en ese pozo ya habían bebido todo el mundo, su gente, desde Jacob, sus hijos y todas las generaciones. El 13 le dijo Jesús: cualquiera que bebiere de esta agua va a volver a tener sed sin duda. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una agua de fuente que salte para vida eterna. ¿Para dónde? Para vida eterna. ¿Sabes por qué? Porque a lo contrario de la vida eterna es la muerte eterna. Por eso es que en Apocalipsis habla que bienaventurado o dichoso aquel que se libre de la segunda muerte, o que no tiene parte en la segunda muerte, porque la segunda muerte habla de la muerte eterna, pero la vida eterna habla de algo que no solamente tú lo vas a empezar a vivir
cuando venga el cielo o cuando la nueva Jerusalén se aposente, sino que la vida eterna tú la empiezas a vivir cuando Jesús dijo que el reino de los cielos se ha acercado. Y lo mismo estaba sucediendo en ese momento. Por eso es que Jesús le dice a esta mujer en el 14: mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. No solamente en el momento cuando esté en el cielo, no solamente en eso, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna, una fuente para siempre. ¿Sabes por qué? Porque es muy distinto fuente a recurso. La fuente es fuente, pero recurso es otra cosa. No es lo mismo que yo te diga fuente a que recurso, porque tú puedes tener un recurso financiero, tú puedes tener un recurso médico, tú puedes tener un recurso de algo, tú puedes tener un recurso de algo de la naturaleza, tú puedes tener un recurso de oro, pero no es lo mismo una fuente, porque el recurso se acaba, pero la fuente es algo que perdura y que sigue y que sigue y que siempre va a estar allí. Por eso es que Él lo dice, que yo soy fuente de agua viva. Y Jesús se lo estaba diciendo a ella en el 14, sino que el agua que yo le voy a dar será en él una fuente de agua viva que salte para vida eterna. Ojo, la palabra clave, salte, que salte. O sea que el hombre salta de una posición muerta a una posición eterna. Y era lo que en ese momento Jesús le quería demostrar a esta mujer. Era lo que en ese momento Jesús quería que esta mujer hiciera, que saltara en la posición en la cual ella estaba, siendo una mujer que no era bien vista por la sociedad, siendo una mujer que no era absolutamente nadie para el mundo, a que saltara a una posición eterna, a que saltara a una posición donde iba a ser bien vista, a que saltara a una posición donde iba a ser una mujer próspera, a que saltara a una posición donde iba a ser una mujer de ejemplo, que es lo que Dios quiere que cada uno de nosotros alcancemos en nuestra vida. Y el 15 le dice, la mujer le responde, Señor, dame de esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Evidentemente esta mujer estaba agotada, cansada de esa vida. Hay millones de personas en el mundo que están cansados de la vida que están llevando. Fíjate, para testimonio, por las redes sociales yo conocí a un muchacho que él le dio like a un comentario que yo hice en una página pública, un comentario que le impactó, y yo empecé a seguirlo, y él me dice, veo que eres evangélico, o mejor dicho, veo que eres cristiano, o más que todo eso, veo que eres un hijo de Dios, y me imagino que has visto mi perfil y te has dado cuenta que yo soy homosexual, y quizás como soy homosexual, quizás me vas a rechazar o me vas a juzgar, me dijo. Y yo le respondí, no, estás equivocado. Yo soy el primero que te amo. Si yo le fallo a Dios y aún así Él me perdona, ¿quién soy yo para juzgarte a ti? El verdadero amor es este, que nosotros aún siendo pecadores, Él se encuentra con nosotros. Y Él empezó a hacerme una serie de preguntas que evidentemente, como la mujer samaritana, la gente tiene sed de saber la verdad. Y todas las cosas que Él me dijo eran preguntas de la Biblia. Eran preguntas que Él estaba incógnito, que Él estaba con ganas, con sed de saber la verdad. Con sed de escuchar una verdad, de saber cuál era la verdad. Me preguntó muchas cosas de que por qué los profetas, por qué los apóstoles ahora, que aquí hay que allá. Me preguntó muchas cosas que si tú te pones a ver, una persona que tú ves en una posición como aquel o como aquella, quizás tú pienses que no va a conocer nada de esto. O quizás como la mujer samaritana, ella no va a saber ese pozo de dónde es, pero fíjate que sí. Le dijo, hey, en este pozo nuestros ancestros adoraban o venían a sacar agua desde el tiempo de Jacob. Nuestras generaciones lo hacen.
Y evidentemente, como esta mujer, este muchacho que me conversó, sabía muchas cosas, pero necesitaba que fuese libre, necesitaba que fuese encontrado con la verdad. Y yo le respondí, y en medio de todas las cosas que yo le respondí, me respondió: wow, qué interesante me has conversado. Nunca había escuchado algo así. ¿Sabes por qué? Porque el que le estaba hablando en ese momento no era yo, era Jesús. Porque el mundo está esperando una respuesta de Jesús. Y esa es una de las maneras en la cual tú le das de beber. Pero no vamos a llegar hasta allá. Vamos a seguir leyendo. Y el 15, la mujer le dice: dame de esa agua para que yo no tenga más sed, ni venga aquí a sacarla. O como para muchas personas que tienen sed en esta vida, como este muchacho que me comentó. Él tenía sed y tiene sed, y quizás tú allá que me estás escuchando también tienes sed de encontrarte con esto que te libere, de encontrarte con esto que te saque de esa rutina de la vida, de encontrarte con esto que te saque de este agobio, de encontrarte de esto que te saque con esta amargura, de encontrarte con esto que te saque de ese pozo, de encontrarte con esto que te saque de ese estado en tu vida repetitivo, antiguo, de que te saque de esto de tu vida, de este pozo que siempre pasa la misma agua que nunca sacia tu sed, que realmente nunca puede cambiarte, que realmente nunca puede sacarte del escenario ese. ¿Sabe por qué? Porque cada vez que esta mujer iba nuevamente a ese pozo, ella se condenaba una y otra vez. Porque a la medida que pasaban los años, que pasaban los días y los meses, ella dejaba de socializar con el resto del mundo. Y ella misma cada día se encarcelaba en su posición. Pero cuando Jesús se encuentra con ella, Jesús la libera. Por eso que el 16 nos dice, Jesús le dijo: ve y llama a tu marido y ven acá. Y ella le respondió: no tengo marido. Y Jesús le dijo: bien has dicho, no tienes marido. Dice: bien has dicho con esto, has dicho la verdad, no tienes marido. Y el 19 dice: y le dijo a la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Porque Jesús le dice en el 18: porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido, y esto lo has dicho con verdad. Por eso que en el 19 ella le dice: Jesús, oh maestro, me parece que tú eres un profeta. Nadie le había hablado así a ella. Nadie se había encontrado con ella de esa manera. Mucho menos un rabí o un maestro, mucho menos un judío. Quizás ella esperaba esto de un amigo, de alguien que le pudiera dar un consejo, de alguien que le pudiera dar una palabra de aliento. Pero ¿sabes qué? El que verdaderamente te saca de ese pozo, o de ese hueco en tu vida, o de esa repetición en tu vida, o de ese antiguo tú, o que realmente te puede sacar de esa rutina, es Jesús. Tú necesitas encontrarte con Jesús. ¿Sabes por qué? El 20 dice: nuestros padres adoraron en este monte, le dijo la mujer, y tú dices, y vosotros decís que Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. ¿Cómo es eso posible? Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis de verdad. ¿Sabes por qué? Porque Jesús lo que le estaba diciendo a ella es que ustedes están acostumbrados a venir a sacar agua aquí. Ustedes están acostumbrados a venir a sacar agua a este lugar. Pero realmente ni aquí ni en otro lugar es donde verdaderamente van a venir a adorar. ¿Qué es lo que Jesús le estaba diciendo a esa mujer allí? Ya desde ese momento Jesús le estaba a esa mujer alumbrando, y Jesús le estaba a esa mujer enseñando a la eternidad. Porque bien le dice, el 21 le dice: créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. ¿Sabes por qué? Porque va a llegar un día en que tú y yo vamos a adorar por la eternidad, y ya no físicamente en la tierra, sino en la eternidad. Y Jesús le dijo: mujer, créeme
que la hora viene cuando ni en este tiempo ni en el monte adoraréis al Padre. Y el 22 dice: vosotros adoráis a lo que no sabes. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Y tú sabes de dónde viene Jesús. Jesús viene de la descendencia de Judá, o en ese momento de donde Jesús, o mejor dicho, la descendencia de Jesús, porque el papá de Jesús era José, y José era ascendencia o era de la familia de David, de Judá, ¿ok? Y allí fue donde evidentemente José vivía en Nazaret, pero cuando tuvieron que ir a Jerusalén al censo, que en ese momento Herodes estaba haciendo, cuando ellos tuvieron que ir al censo, cuando ellos estaban en la ciudad de Belén, a Jesús, bueno, nació. ¿Y dónde nació? En la ciudad, evidentemente, de donde él era. Cuando quizás eventualmente creció y se crió en Nazaret, pero el propósito se cumplió, o el propósito mejor dicho, de donde él era, se cumplió cuando él nació. Por eso es que el Señor te dice: yo te escogí desde antes de que estuvieras en el vientre de tu madre, porque quizás ahorita mismo tú estás en un entorno totalmente opuesto, totalmente que no tiene nada que ver con Dios, que no tiene nada que ver con esto. Tú eres una persona totalmente apática, quizás eres ateo, quizás para nada tienes que ver nada con esto, quizás eres agnóstico, pero déjame decirte que realmente tú tienes una ascendencia que se llama Jesús. ¿Sabes por qué? Porque todos somos creación de Él. Simplemente que Jesús te reconcilia con lo que tú eras. Lo dice Romanos, que la sangre de Jesús nos justifica y nos reconcilia nuevamente con el Padre. Lo que yo te quiero decir es que de la misma manera como le pasó a Jesús, a esta mujer le estaba pasando. Cuando esta mujer se encuentra con Jesús, Jesús la estaba devolviendo a ella a su momento o a su lugar original. Jesús la estaba devolviendo a ella, y no desde un punto de vista físico o de nacimiento biológico, geográfico, sino que la estaba devolviendo a ella a un punto espiritual, a donde ella tenía que estar. Por eso es que en el 22 ella le dice: vosotros adoráis a lo que no sabes. Claro, porque has estado toda tu vida en esta rutina, has estado toda tu vida marcada por la sociedad de esta manera, pero nosotros adoramos a lo que sabemos. En otras palabras, Jesús le está diciendo: yo quiero que tú adores con entendimiento. Yo quiero que tú des esa agua, o cuando yo te pedí esa agua, yo quiero que tú reacciones de la manera como debió ser, y que realmente cuando yo te dije dame agua, tú hubieses respondido de la manera que es. Porque bien le dice, nosotros adoramos como sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Y el 23 dice: mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Si avanzamos hasta el 31, dice: entre tanto los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Y él le dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Vamos a dejarla hasta ahí y después seguimos. ¿Cuál es el agua entonces? ¿O qué tiene que ver todo esto con el agua que tú le das a Dios a través de Jesús? ¿Cuál es el agua que Dios te está pidiendo? Fíjate, dice en el libro de Isaías, en el capítulo número 1, del versículo 12 al 14, búscalo ahí rapidito. Isaías 1, del 12 al 14, dice así: ¿quién demanda esto de vuestras manos? Cuando vienen a presentar delante de mí para hallar mis atrios, no me traigan vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tienes aborrecida mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. ¿Por qué Dios le está diciendo esto a este pueblo a través de Isaías?
Mira lo que dice en Amós 5:21, en Amós capítulo 5 del 21 al 24 dice: aborrecí, abominé vuestras solemnidades, o mejor dicho, su adoración, o mejor dicho, lo que ustedes vienen a hacer aquí delante de mí. Y no me complaceré en vuestras asambleas. Iglesia significa asamblea. O mejor dicho, no me complaceré en sus iglesias. Y si me ofrecen sus holocaustos y sus ofrendas, no las recibiré, ni miraré a la ofrenda de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodías. O quita de mí tu multitud de canciones, o tus cosas, o tus poesías, de tus instrumentos. Pero corra el juicio como las aguas, y las justicias con ímpetu arroyo. Mira, ¿sabes qué estaba pasando aquí? Ya Jesús estaba cansado. Ya el Señor estaba cansado de lo mismo. Ya el Señor estaba cansado de la misma rutina. Ya el Señor estaba cansado de lo mismo que ellos venían a traerle. Porque de la misma manera como esta mujer estaba haciendo esto, o mejor dicho, esta mujer era la representación. Esta mujer era como el ejemplo de lo que Dios ya estaba cansado de recibir. Porque evidentemente esta mujer era una mujer que no hacía las cosas bien delante de los ojos de Dios, pero iba al pozo a buscar agua, o mejor dicho, iba a la iglesia a buscar la presencia de Dios. ¿Ok? Era una mujer que iba a ese lugar a buscar la presencia de Dios. Pero mira todo lo que Jesús le dice a ella. Mira todo lo que Jesús a través de ella, por ejemplo en Isaías le dice: ¿quién demanda o quién les está pidiendo a ustedes esto? Que vengan aquí a cantarme con esas canciones, con todas esas cosas, cuando vienen delante de mí para hallar en los atrios. No me traigas más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Incienso en aquel entonces representaba la adoración. ¿Por qué Dios nos está diciendo que nuestra adoración o que la adoración de muchas personas para Él es abominable? ¿Por qué? Más adelante dice: luna nueva y día de reposo hacen. O en otras palabras, es una rutina, es una costumbre. Específicamente, como esta mujer estaba acostumbrada, nosotros siempre venimos aquí a hacer esto, siempre lo hacemos de la misma manera, siempre lo hacemos así. Desde el tiempo de Jacob lo hacían así, y bueno, nosotros también lo hacemos así, de la misma manera. Ya más adelante o más atrás, en los tiempos de Isaías, ya lo venían haciendo. Siempre guardaban el día del reposo, pero muchos no sabían ni siquiera qué estaban haciendo. O de la misma manera, cuando nosotros estamos cantando una adoración o una alabanza, no sabemos específicamente qué estamos cantando. No sabemos específicamente a qué le estamos adorando. No sabemos en sí qué estamos de nuestro interior sacando. Y el segundo dice, Amós 5, 21 al 24: aborrecí, abominé. La palabra aborrecí y abominar es como cuando tú te metes a la boca algo que sabe mal y tú te la sacas inmediatamente porque no puedes soportar su sabor. De la misma manera dice que yo aborrecí y abominé vuestras solemnidades o vuestras adoraciones. Dios les está diciendo en Amós, el profeta menor. Dice: y no me complaceré en sus asambleas. ¿Por qué Dios está tan indignado? ¿Por qué Dios se ha vuelto o se ha revelado en contra de la adoración que en ese tiempo ese pueblo le estaba dando? ¿Sabes por qué? Porque era repetitiva, era lo mismo. Realmente de su corazón no estaba saliendo nada. Porque como la mujer samaritana, en su vida nocturna o en su vida oculta, realmente no estaban dándole nada de beber a Dios. Y Dios estaba buscando una fuente, algo que realmente lo llenara. Y si seguimos leyendo, dice: y si me ofreceres vuestros holocaustos y sus ofrendas, no los voy a recibir. No la voy a recibir, le dice Dios. ¿Por qué Dios dice que no la voy a recibir? Sus holocaustos y sus ofrendas. Una de las curiosidades es que en el Antiguo Testamento
una manera de alabar a Dios o de adorar a Dios era llevándole holocaustos, llevándole ofrendas de holocaustos. Pero el holocausto era la ofrenda que se le daba a Dios enteramente, a diferencia con la ofrenda de paz. ¿Ok? Habían 3 tipos de ofrendas que, por ejemplo, Dios le enseñó al pueblo de Dios en el desierto. Primero, cuando iniciaban la ceremonia cada año para el tiempo de expiación, o cada momento en que celebraban el día de reposo, o cuando celebraban Pascua, primero ellos traían un becerro para el holocausto. El holocausto lo mataban íntegramente, lo sacrificaban íntegramente, y todas sus grosuras, cuando digo grosuras, eran todas sus partes vitales, llámese corazón, hígado, pulmones, etcétera, que representaba todas las partes importantes, o mejor dicho, si lo traducimos a nuestra experiencia, o si lo traducimos a nuestro entender, cuando uno sacrifica, cuando ellos sacrificaban ese animal y tomaban esas partes vitales, quiere decir que lo que para ti es importante, que lo que para ti es esencial, que lo que para ti es primero, tú estás poniendo eso por debajo y tú estás muriendo a eso y lo estás colocando como ofrenda a Dios. ¿Y qué era lo que estaba pasando acá? Realmente Dios empezó a dar de cuenta de que ellos no estaban entregando ese holocausto íntegramente, porque evidentemente la ofrenda de paz, los sacerdotes se quedaban una parte para sí, pero la ofrenda o el holocausto tenía que ser totalmente cocinada en el altar del holocausto o del altar del sacrificio, que este altar de sacrificio estaba en el atrio, o estaba en el lugar donde se reunían todos los sacerdotes y los levitas y hacían las cosas que tenían que hacer. O mejor dicho, es el lugar donde cuando una persona va allí a la presencia de Dios. Pero fíjate, Jesús solamente ahora no nos deja hasta allí, sino que Jesús quiere que como el sacerdote entraba a ese lugar santísimo y llevaba el sacrificio que el pueblo traía. Dios te ha colocado a ti ahora a esa altura, porque la Biblia nos lo dice. Ahora ustedes son real sacerdocio, nación santa, real de rey, y también eres sacerdote. O sea que ahora no simplemente eres manipulador de las riquezas que Dios te quiere dar, sino que también te quiere introducir a ti en el sacerdocio. ¿Y tú sabes cuál es el sacerdocio? El sacerdocio tú lo ejerces cuando en tu casa tú traes la presencia de Dios allí. El sacerdocio tú lo ejerces cuando en tu vida tú traes la presencia de Dios a tu corazón. El sacerdote es el guía. Tanto el guía vas a empezar a hacer para tu vida, vas a empezar a hacer para tus vecinos, vas a empezar a hacer para la gente de Samaria y vas a empezar a hacer para también el resto del mundo. Lo mismo estaba haciendo Jesús en ese momento. Estaba ejecutando un sacerdocio con esa mujer. Mira lo que dice el versículo 20 de lo que estamos leyendo en Juan. Dice: nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros dicen que Jerusalén es el lugar donde debemos adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Dios la estaba a ella redirigiendo. Dios le estaba diciendo: no me gusta tu rutina, no me gusta lo que tú haces. Yo lo que realmente quiero, mujer, o tú que me estás viendo aquí, que me adores como cuando me adorabas cuando saliste de Egipto, así como Isaías lo decía. Es más, me acuerdo cuando eras el niño aquel. Isaías lo dice: me acuerdo cuando eras ese niño, cuando estabas en tu primer amor, cuando me adorabas con todo tu corazón, pero ahora te has olvidado de mí. ¿Y sabes qué provoca el olvidarte de ese primer amor? Lo que provoca el olvidarte de ese primer amor es la rutina, es la religión. Dice: la conclusión de todo esto es que no podemos reducir nuestra adoración a unas bonitas expresiones solamente de nuestros labios, porque antes que Dios escuche lo que decimos, primeramente mira nuestros corazones. Esta fue la razón por la que tanto Jesús como los profetas antiguos
tuvieron que reprender reiteradamente al pueblo de Israel. En el libro de Mateos, en el libro de Marcos, en el capítulo 7, dice: respondiéndoles Jesús les dijo: hipócritas, bien profetizó Isaías de vosotros, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. O mejor dicho, este pueblo evidentemente viene aquí a este pozo a sacar agua, pero él no trae nada. Él realmente no trae nada que a mí me sacia, que haga que yo entonces le dé la agua de vida eterna, que haga que entonces yo me vuelque a Él. Lo que yo te estoy tratando de decir aquí es que a la misma manera como esta mujer estaba sumergida en esa rutina, en esa manera de ver la vida o en esa manera de seguir a Dios, muchas veces nosotros nos encontramos. Porque el agua que tú le das a Dios es realmente lo que está en tu corazón, más allá de la adoración. El agua que está en tu corazón es realmente la voluntad que está de ti por amar y poner a Dios primero por encima de todas las cosas. Porque como les leían antes, todo lo que Dios aborrecía, ¿sabes por qué Dios aborrecía esto? Porque todo lo que ellos hacían, lo hacían de una manera rutinaria. Guardaban los años nuevos, guardaban los días de reposo, guardaban las lunas nuevas, guardaban la luna esta, la luna la otra. Todo eso era religión, todo eso era una práctica del hombre. Y muchas veces nosotros así nos encontramos. Vamos a la iglesia y simplemente, bueno, la iglesia se acabó y regreso a mi casa y no ha pasado nada dentro de mí. No ha fluido nada dentro de mí. No hay agua de vida eterna dentro de mí, porque siempre recaigo en la misma tristeza, siempre recaigo en la misma agonía, siempre recaigo en el mismo rechazo que como esa mujer estaba sufriendo. Porque en el momento que Jesús le dijo: hey, dame de beber, ella no entendió, porque no tenía nada que darle de beber a Jesús, no tenía nada que entregarle a Jesús. En otras palabras, Jesús está sediento de algo que tú le puedes dar. Tú tienes el poder de saciar la sed de Jesús o de saciar la sed de Dios a través de Jesús. Por eso es que Dios le dijo a ellos: aborrezco, ya no quiero eso, ya no quiero todas esas cosas que me traen, porque son en vano, porque realmente ustedes no lo hacen desde su corazón. Porque no lo hacen realmente desde su corazón, no sale dentro de ustedes. Porque bien lo dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Están lejos de mí. Y esta mujer samaritana estaba a kilómetros de la verdad. Evidentemente nunca iban a encontrar la verdad, porque estaban sumergidos en una rutina del paganismo, en una rutina de adorar a Moloch. ¿Y tú sabes quién era Moloch? Moloch era lo que habían aprendido en Egipto, o lo que después de salir de Egipto aprendieron con los reyes que entonces empezaron a gobernar en Israel. Y esta mujer, ¿cómo ella iba a salir de ese entendimiento si Jesús no se encontraba con ella? ¿Cómo ella iba a salir de esa cárcel si Jesús no se encontraba con ella? ¿Cómo ella le iba a dar a Jesús el agua que Dios quiere si Jesús no se encontraba con ella? ¿Cómo tú vas a salir del pozo de esa depresión? Por más que tú adores, por más que tú cantes, por más que tú pongas alabanza en el carro, en la casa, por más que tú hagas todas estas cosas, si realmente tú no tienes un encuentro genuino y no pones a Jesús por primero en tu vida, nunca vas a poder darle esa agua a Él, que eventualmente va a hacer que de Él salga entonces agua de vida eterna. Y que pase como esta mujer que le dijo: dame de esa agua, porque ya no quiero regresar más nunca a este pozo. Por eso es que en el desierto hacían expiación. Y después Pablo se lo dice en Hebreos, que Jesús subió al lugar santísimo para morir por nosotros y para que nuestros pecados fuesen allí perdonados y que los pecados de todos los siglos fuesen allí redimidos. Él subió al tabernáculo eterno y no a un tabernáculo donde cada año tenían que expiar a un animal, porque el animal no tiene voluntad.
El animal no le podía decir al hombre: oye, no me lleves al matadero. El animal no sabía que estaba siendo sacrificado para un Dios. ¿Qué iba a saber una vaca de que estaba siendo sacrificado? ¿O qué iba a saber una vaca de Dios? Nada. Por supuesto que no iba a saber nada de eso. Pero tú en el fondo de tu corazón sabes lo que realmente tienes que entregarle a Dios, para que entonces eventualmente tu adoración sea genuina. Tu adoración o el agua que tú le das a Dios sea gratificante. Acompáñame al capítulo número 7 del libro de Deuteronomio, desde el versículo 1 al 6. Dice así: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Jerseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado de delante de ti y las haya derrotado, las destruirás del todo, y no harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. El 3 dice: y no emparentarás con ellas, ni darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos. Y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos: sus altares destruyanlos, quiebran sus estatuas, destruyan sus imágenes de acera. Acera es un demonio, un principado, que es todo lo que en el presente tiene que ver con la brujería, con la santería, con todas estas cosas. Acera trabaja con un demonio que se llama Astarot, por si no lo sabías. Dice: destruyan sus imágenes de acera y quemen sus esculturas en el fuego, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Esta era la manera en la que ellos le iban a demostrar adoración a Dios. O esto era lo que Dios estaba esperando de ellos después de que Dios les había entregado todo. O después de que Dios... ¿Qué es lo que te quiero decir? Dios les está diciendo a ellos: yo te voy a introducir en esta tierra. Yo te voy a hacer que tú venzas al que está en esta tierra, al Eteo, al Jerseo, al Amorreo, a toda esta gente que evidentemente son mayores que tú, son más grandes que tú. Evidentemente tú no tienes la fuerza para hacerle la contra a ninguno de estos. Evidentemente tú no tienes la fuerza para hacerle la resistencia a lo que vaya a pasar en el mundo, con la economía, con la salud, con la sociedad, con tantas cosas. Ahora dicen que va a venir una vacuna. Ahora dicen que va a pasar lo otro. Ahora el Ministerio de Salud dice que viene una nueva normalidad. Ahora viene lo otro. Ahora que no sé qué. Ahora que por allá. Evidentemente nadie tiene el control de esto. No puedes vencer a esto por tus fuerzas. No tienes la capacidad para hacerlo. Pero lo que Dios nos está diciendo aquí es que Él te quiere traer una capacidad. Pero primero tú tienes que hacer algo. Primero tú tienes que demostrar algo. Son 4 principios que hoy yo te voy a enseñar, que hacen que el agua que tú le das a Dios realmente Él la pueda recibir con agrado. 4 principios que hoy vas a aprender. El primero es nuestra gratitud por las obras que Él nos da, o por las obras que Él hace. Nuestra gratitud. Evidentemente el pueblo de Israel se había olvidado de lo que Dios hizo en el desierto. Por eso es que a través de los profetas, tanto los mayores como los menores, Dios siempre les recordaba y les decía: ¡hey, no se acuerdan! Todo lo que yo les hice pasar y todo lo que yo les resolví, todo lo que yo los ayudé. Ahora no se acuerdan cuando los saqué con mano poderosa de Egipto. Ahora no se acuerdan cuando los libré de todos los jueces. Ahora no se acuerdan de todas esas cosas. Sus ancestros me conocieron.
pero me olvidaron de lo que es una de las cosas que hace que Dios aborrezca nuestra adoración. Porque evidentemente traemos nuestra agua, traemos esa agua que es tu adoración. Y cuando tú traes esa agua que es tu adoración, pero no realmente estás ya en el fondo de tu corazón agradecido, no está pasando nada. Mira, vamos a hacer un ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio. Si yo te digo soda, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? Quizás se te viene a la mente una botella de Coca-Cola. Si yo te digo, por ejemplo, yo te digo sacerdote, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? Me imagino que una túnica, un señor con una túnica blanca, toda larga. Y si yo te digo, por ejemplo, ¿qué significa iglesia? Quizás en tu mente tú te vas a imaginar un edificio y lo que vieron una campana encima del edificio tan más grave, ¿ok? ¿Qué pasa? Dice que la fe viene de lo que no se ve, que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. En otras palabras, lo que Dios quiere de ti es que no simplemente tengas una imagen de cómo son las cosas, sino que realmente tú puedas tener primeramente en tu corazón algo en lo que tú crees y que nunca se te olvide. Que nunca se te olvide lo que Dios hizo por ti. Que nunca se te olvide las obras que Dios hizo en tu vida. Que nunca se te olvide las obras de las cuales Dios te levantó, de las cuales Dios te sacó, de las cuales Dios te liberó. Nunca se te olvide las cosas que Dios hizo en tu vida. Esa es una de las maneras en la cual tú le das ese agua a Dios. ¿Sabes por qué? Porque más adelante en ese mismo capítulo, en el versículo 12, más adelante si lo vemos, dice: y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Jesús tu Dios, dice, guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Y seguimos leyendo: y te amará y te bendecirá y multiplicará fruto de tu tierra. Dice: y el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra y tu grano y tu mosto, tu aceite y la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas en la tierra que juró a tus padres que te daría. Dice: bendito serás más que todos los pueblos. No habrá en ti varón ni hembra estéril ni en tus ganados. Bendito serás. Dice, y dice el 15: y quitará Jehová de ti toda enfermedad y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces. Dice: no las pondrás sobre ti, antes las pondrás sobre todos aquellos que te aborrecen. Dice el 16: y consumirá a todos los pueblos consumirá a todos los pueblos que te da Jehová tu Dios. No los perdonará tus ojos, ni servirás a sus dioses, porque te serás de tropiezo. Y si dijeres en tu corazón: estas naciones son mucho más numerosas que yo, ¿cómo las podremos determinar? No tengas temor de ellas. Acuérdate bien de lo que hizo Jehová tu Dios con Faraón y con Egipto, de las grandes pruebas que vieron tus ojos y de las señales y milagros de la mano poderosa y el brazo extendido con Jehová que te sacó. Así hará Jehová tu Dios con todos los pueblos de cuya presencia tú temieres. Evidentemente, más adelante los invadieron los asirios, los invadieron los babilónicos y tuvieron 70 años cautivos. Mi pregunta es: ¿qué pasó? Y hazte la misma pregunta también. Esta palabra fue entregada a ellos 1000 años antes que fuesen cautivos. Esta promesa que tenemos aquí en Deuteronomio era cuando ellos estaban en el desierto. Y en el momento en cuando ellos fueron cautivos, fue alrededor de 1000 años después. ¿Qué pasó en medio de ese tiempo? Lo que pasó en medio de ese tiempo es que ellos empezaron una rutina en su vida. Ellos empezaron a olvidarse de lo que Dios había hecho por ellos, porque evidentemente habían conquistado una zona, habían conquistado Canaán y ya estaban allí, ya habían superado varios jueces, pero
se olvidaron de Dios y se encontraron confiados en su propia inteligencia. Por eso es que la palabra nos dice: no te fíes de tu propia sabiduría. Lo que yo te quiero decir es que uno de los poderes más grandes que tenemos para darle ese agua a Dios que Él quiere es que realmente tú no te olvides y tú estés agradecido de las obras que Él hizo por ti. Porque en el momento en que tú te olvidas de la esencia por la cual en un momento tú empezaste a adorar. Y créeme que Satanás lo sabe. Y en el momento en cuando tú lo empiezas a hacer por rutina, en el momento en cual tú empiezas a hacer todo esto porque así te lo enseñaron tus ancestros, y realmente quizás en tu vida todavía no ha pasado nada en la cual tú veas el poder de Dios, déjame decirte que si no ha pasado nada, pídele a Dios que te demuestre su poder. Pero cuando Él te va a demostrar su poder, te va a introducir en la prueba. Te lo anuncio desde ya. En esa prueba o en la prueba que tú estás pasando, es en el lugar en donde cuando después tú vas a estar agradecido y le vas a dar a Dios un agua que evidentemente sí sacia su sed. ¿Qué agua le estamos dando a Dios? Punto número 2. ¿Qué otra cosa es el agua? ¿O qué otra cosa sacia la sed de Dios? Con nuestra agua, con nuestra confianza. Nuestra confianza en Él, nuestra confianza realmente en lo que Él hizo. Y si nos vamos al punto anterior, con nuestra gratitud, por ejemplo, en el libro de Mateo, cuando en el momento en que Jesús calmó la tempestad, los discípulos le adoraron. Por ejemplo, en el momento en que el ciego fue sanado, el ciego adoró a Jesús. En ese momento, estos ambos escenarios estaban dándole un agua a Jesús. Estaban agradecidos de lo que Jesús hizo. Y en la confianza, en el segundo punto que yo te quiero ahora introducir, acompáñame a Isaías 42. Ven rapidito conmigo. Isaías 42. Mira lo que dice Isaías 42. Del versículo 10. Dice: canten a Jehová un cántico nuevo. ¿Qué dice? Canten a Jehová un nuevo cántico. Subraya allí la palabrita nuevo. Porque evidentemente Dios ya quería algo nuevo. Evidentemente ya Dios no quería lo mismo. Ya Dios ahorita mismo no quiere la misma adoración que tú le das y que yo le doy. Dios quiere que subamos el nivel de nuestra adoración. Dios quiere que tú y yo subamos el nivel de nuestra adoración hacia Él. Porque no simplemente se queda al momento en cuando yo abro mi boca y canto con mis cuerdas vocales. No simplemente se queda allí, sino que la adoración que Él está esperando es una adoración nueva ahora. Es una adoración como cuando se la diste en un principio. Es una adoración como cuando confiabas en Él plenamente. Es una adoración como cuando realmente viste su poder y adoraste y creíste en sus obras y no te olvidaste de ninguna de ellas. Por eso aquí dice: canten a Jehová un cántico nuevo. O sea que el canto no es solamente desde las cuerdas vocales. El canto también empieza desde lo que está dentro de ti. Desde lo que en tu mente tú tienes. Desde allí yo te empiezo a darle un agua y adorar a Dios. Sigo leyendo. Su alabanza desde el fin de la tierra. Los que desciendéis al mar y cuanto hay en él, las costas y los moradores, alcen la voz en el desierto y sus ciudades, alcen la voz en el desierto y sus ciudades, las aldeas donde habitan Cedar. ¿Tú sabes quién es Cedar? O no sé si sabes dónde queda Cedar. Cedar para aquel entonces era un pueblo gentil. Era un pueblo o mejor dicho, era una de las tribus de Ismael. ¿Y sabes quién es Ismael? Ismael fue el otro hijo de Abraham, o fue el primer hijo de Abraham, el hermanastro de Isaac. Ismael fue el hijo que fue abandonado en el desierto, que lo sacaron al desierto junto con su mamá Agar. Cuando ellos estuvieron en el desierto,
antes que Ismael muriera, Dios le profetizó que iban a ser una nación grande y poderosa y guerreros. Y Cedar era una de las tribus de esta nación. Cedar era una tribu nómada, una tribu que andaba con sus ganados y con sus bueyes y con sus ovejas para arriba y para abajo. Y Dios inclusive en este momento los está incluyendo a ellos, te está incluyendo a ti, que tú piensas que tú no eres nada, porque para ese entonces tanto la mujer samaritana como otro pueblo que no era judío, para los judíos no eran nadie, porque el judío consideraba que Dios era solamente para ellos. Pero realmente Pablo entendió que Dios era realmente la verdad que el mundo necesitaba. Y por eso es que Isaías en este momento, incluso con la revelación de Dios, porque no era el mismo Isaías que estaba hablando, era el mismo Dios. En el momento en que Isaías empieza a decir, incluso, dice así: alcen la voz en el desierto, y sus ciudades moradores, y sus ciudades las aldeas donde habita Cedar. Canten los moradores de Selá, y desde la cumbre de los montes den voces de júbilo. Den gloria a Jehová y anuncien sus lores en las costas. ¿Cómo esta gente le iba a dar gloria a Dios si no conocían nada de Dios? Claro, ¿sabes por qué? Porque había una descendencia que era la de Abraham. Por eso es que la palabra nos dice que nosotros somos pueblo escogido de Él, o somos hijos por la fe de Abraham. Y quizás no en sangre, pero sí en fe. ¿En quién? En el pacto que Dios hizo con Abraham. ¿Y con quién hizo Dios este pacto? Con su simiente. ¿Y sabe quién vendría siendo después la simiente de Abraham? Jesús. Quiere decir que Jesús encierra todo, cierra todo, une todas las divisiones, une los pueblos, separa la mentira, separa la desunión, separa lo que supuestamente pensamos nosotros que no es de Dios, separa lo que supuestamente pensamos que no tenemos que hacer, separa lo que supuestamente pensamos que no es puro. Pero ¿sabes qué? De la misma manera como esa samaritana no era pura, así mismo Jesús estaba demostrándole a ella que ella también era parte del reino, que ella también era parte de la verdad. Y si tú piensas que tú no eres parte del reino y de la verdad, déjame decirte que estás equivocado, porque hoy Dios te está entregando y te está introduciendo en una posición santa, poderosa, grande, invencible. Te está haciendo parte de su reino, te está haciendo parte de esa verdad en la cual Él te quiere introducir para bendecirte y para hacer que en ti corran aguas de vida eterna, para que entonces tú saltes a eso, a verdaderamente la vida, o para que tú saltes a vivir la gloria desde la tierra. Porque hay muchas personas que no estamos viviendo la gloria, porque en verdad no estamos dándole nada a Dios, porque en verdad no estamos entregándole nada, porque en verdad no estamos entregándole eso que Él quiere. Y quizás muchas personas ahorita mismo son ministros de Dios, quizás muchas personas ahorita mismo son pastores, y me incluyo. Muchas personas son líderes en sus iglesias, pero realmente no estamos dándole o no le estamos entregando el agua que Él quiere que le entregamos. Porque cuando simplemente lo hacemos por rutina, realmente cambiamos toda la sinergia que nos unió a Él. Por eso es que más arriba, como les dije, ya aborrezco esas ofrendas, esos holocaustos, esas cosas que me traen, esas ofrendas de paz, esos días de reposo. Ya yo no quiero estar más en sus asambleas, ya yo no quiero escuchar esto. ¿Por qué? Porque lo que yo quiero es que tú confíes en mí de nuevo. Lo que yo quiero es que tú me demuestres de nuevo que tú estás agradecido por lo que yo hice en tu vida. Eso es lo que yo quiero. Y eso es lo que Jesús le estaba diciendo a esa mujer samaritana en ese pozo. Lo que yo quiero, mujer, es que tú me des de tu agua. Dame de tu agua, porque aunque tú seas samaritana, o que tú seas una prostituta, o que tú seas una mujer del mundo, o que tú seas un homosexual, o que tú seas un asesino, o que tú seas un drogadicto, o que tú seas un mujeriego, o que tú seas un vicioso, aunque tú veas cosas que no le agradan a Dios, aunque tú hagas muchas cosas, aunque tú pelees con tus hijos, con tu marido, con tu esposa, aunque tú hagas todas estas cosas,
Hoy el Señor se encuentra contigo y te dice: tú tienes una agua que yo necesito. Tú tienes una agua que yo quiero que tú me entregues. Apártate de la rutina, apártate de la mentira, apártate de lo que ya sabes hacer. Ahora extiéndete, alcanza lo nuevo, extiéndete por lo que viene, porque quiero entregarte los misterios del reino de los cielos. Quiero entregarte mis promesas. Lo que yo estoy hablando es de la adoración genuina, que todo lo que tú tienes, tú se lo entregues a Él. Tú se lo entregas como una ofrenda quemada, donde el adorador no se queda con nada para sí mismo, sino que se entrega íntegramente, se entrega en reserva total para Dios. Eso es lo que Dios quiere. Cuando en el tercer punto yo te digo que con nuestra vida plena, el adorador da todo de sí, todo lo que tiene, toda su vergüenza. El adorador no le da pena levantar sus manos. El adorador no le da pena hablarle a otra persona de Cristo. El adorador no le da pena decir que soy cristiano. El adorador no le da pena profetizar. El adorador no le da pena enfrentar a alguien. El adorador no le da pena, o el adorador no le teme a la circunstancia. El verdadero adorador confía en Dios. El verdadero adorador se acuerda de las obras de Dios. Y cuando te digo verdadero adorador, me refiero al que verdaderamente sacia la sed de Dios, porque esa es la agua que tú tienes para darle a Él. Tu vida plena, tu vida plena. Mira lo que dice Efesios 5, dice: Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Él mismo se entregó y entonces se convirtió en una ofrenda, en un sacrificio de olor fragante. Porque lo que hacían ellos anteriormente, Dios se lo dijo: ya yo no quiero eso. Es más, vamos a leerlo de nuevo para que vean. Dios le dice: ¿quién demanda esto de vuestras manos? ¿Quién demanda esto? Cuando venía a presentar eso delante de mí, para hallar en mis atrios, no me traigan más vanas ofrendas. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, ya no lo puedo sufrir más. Son iniquidad. Ya no quiero sufrir eso más de parte de ustedes, porque para mí no tiene valor. Dice: son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas de reposo y vuestras fiestas solemnes las tienen aborrecida mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarla. ¿Sabes por qué? Porque Dios lo que quería era algo genuino de ellos. Porque si verdaderamente ellos hubiesen hecho todas esas cosas de corazón, ellos no hubiesen sido cautivos. Ellos no se hubiesen ido ni para Siria ni para Babilonia. Ellos se fueron para Siria y para Babilonia porque todo lo que lo hacían desde un punto de vista de religión. Lo hacían con una rutina, lo hacían con algo que lo hacían siempre, como la mujer samaritana. Ella decía: yo vengo aquí a buscar agua a este pozo, porque nuestros ancestros lo hacían. En realidad yo no sé ni por qué me hago esto. En realidad yo no sé ni por qué voy de rodillas. En realidad yo no sé ni por qué camino tantos tiempos, ni que atalaya, tantas cosas. En realidad yo no sé por qué yo supuestamente digo que Ave María aquí. Yo no sé por qué yo adoro más a María que a Jesús. En realidad yo no sé por qué yo adoro a Santo. Yo no sé por qué yo hago eso. Yo no sé por qué yo hago lo otro. Bueno, hoy Jesús se ha encontrado contigo para que tú tengas la verdad y para que cambies eso. Y entonces le des la verdadera agua que Él quiere recibir, que es tu gratitud a lo que Él hace, que es tu confianza y que es tu vida entera. Cuando tú haces esto, se convierte, como le pasó a Jesús, en una ofrenda de olor fragante. Una ofrenda de olor fragante. Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Cristo fue el primer ejemplo. Él dio todo lo que Él tenía. Él entregó todo lo que Él tenía. Su confianza, su amor. Nunca se olvidó de lo que Dios hacía a través de Él en los milagros que hacía. Nunca se olvidó de cuando sanaba a los ciegos. Nunca se olvidó de cuando sanaba a los paralíticos, cuando liberaba a los demonios, cuando resucitó a Jairo. Nunca a la hija de Jairo. Nunca se olvidó de todas estas cosas cuando resucitó a Lázaro. Nada de esto se olvidó.
siempre lo tuvo presente en su corazón y confiaba en Dios. Inclusive cuando estaba en la cruz, le dijo al Señor: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero primero que se haga tu voluntad. Jesús estaba clarito. Jesús sabía para qué había nacido. Jesús sabía cuál era el agua que satisfacía la sed de Dios. Y yo te hago la pregunta hoy a ti: ¿cuál es el agua que le estás dando a Dios? Como la mujer samaritana. La mujer samaritana lo entendió y le dijo: hombre, dame de esa agua para que ya yo no tenga más sed. ¿Y tú sabes cuál fue el agua que ella le dio? Lo entendió, lo aceptó y lo metió en su corazón. Y más adelante vas a ver lo que le pasó. El cuarto punto: cantar y adorar entonces con inteligencia. Porque cuando entiendes todos estos patrones, cuando entonces estás adorando y cantando con X canción, lo haces con inteligencia. Porque no simplemente te dejas llevar por el ritmo, por el instrumento, por el bajo, la batería, si es salsa, si es merengue. La música es de Dios, pero lo que te quieren hacer entender que lo que está detrás de eso es lo que realmente te libera. ¿Sabes por qué? Porque cuando Saúl era cautivo por los demonios que los asediaban, en lo que David hacía cuando le tocaba el arpa, específicamente David no cantaba, pero David, de la manera que tocaba, transmitía lo que estaba dentro de él, transmitía la presencia de Dios. Y cuando esa presencia de Dios era manifiesta, allí entonces no podía hacerse presente nada del infierno. La palabra lo dice, que donde abunda la maldad, sobreabunda la gracia de Dios. Lo que yo quiero decirte es que en el momento en cuando tú das una agua verdadera, como la estaba dando David a Saúl, David estaba dando su mejor agua, su mejor servicio, su mejor honra a este hombre. David estaba dando lo mejor que él tenía, se estaba entregando así, porque evidentemente David sabía de que este Saúl en cualquier momento podía matarlo. David sabía que en cualquier momento este Saúl podía hacerle algo, pero no le importaba. David confiaba más en Dios que en lo que sus ojos veían. Y esa era el agua que manifestaba la presencia de Dios en esa habitación, que entonces sanaba a Saúl. Esa era el agua que entonces hacía que todo se cambiara, que hacía que las promesas de Dios, como te las acabo de leer en Deuteronomio, que yo te voy a entregar todas estas cosas, te voy a entregar todas esas riquezas, pero eso siempre y cuando tú me entregues a mí un agua que es tu confianza, un agua que es tu vida íntegra y entera, un agua, tu gratitud a las cosas o a las obras que yo he hecho por ti.